real o abstracto, ¿no? Que tiene, y esto hay que tenerlo claro, que tiene un estado, un comportamiento y una identidad. Estado, comportamiento, identidad. Por ejemplo, ahí está una fecha, una hora. Esos son los objetos. Recuerden que el objeto puede ser algo real o abstracto. Real podría ser Juanito Pérez, digamos, una persona real. O abstracto, como el caso de la fecha, la hora, los números, esos son entidades abstractas. Abstractas porque no las podemos ver. Es decir, alguien me va a decir, pero yo escribo la fecha. Lo que está viendo es una representación de la fecha, ¿no? Una representación en el sistema decimal de la hora. A pesar de que esos son datos que son más o menos estándar, pero se escribe en un sistema numérico internacional, ¿no? Que es el arábigo decimal. Pero en otras culturas podrían usar otro tipo de simbologías, ustedes saben eso, entonces cambia. Por eso decimos que eso es abstracto, ¿no? Es abstracto. Real es algo que podemos ver, notar, tocar, digamos, ¿no? Una persona, un gatito, un animal, etc. Esas son cosas reales, una silla. Entonces, en el ejemplo, tenemos dos ejemplos, una fecha, una hora, y ahí están los objetos. Y los objetos tienen una representación también, ¿no? Se representa mediante un círculo. Los objetos, las clases se representan con un rectángulo, representación gráfica. Entonces, en la representación gráfica de un objeto, de un círculo dividido en dos partes. Normalmente arriba están los atributos y abajo están los métodos. Sabemos que son objetos porque ahí están los atributos con el valor. Un objeto contiene un valor, ¿no? Entonces, habíamos hablado de que un objeto es un elemento real o abstracto que tiene un estado, un comportamiento y una identidad. El estado viene dado por el conjunto de datos. En este caso, están viendo la fecha, 30 de junio del 2020. Ese conjunto de datos hacen el estado de ese objeto. Lo mismo pasa con la hora, las 7:25:19. Ese conjunto de datos representan el estado de ese objeto. Entonces, el estado. Y ese estado puede cambiar en cada momento, ¿no? Puede, de un momento a otro puede cambiar el estado. Lo mismo puede ser de una persona, uno de sus estados podría ser uno de los datos que componen el estado de una persona. Qué sé yo, podría ser, qué sé yo, la talla de su zapato, digamos, ¿no? Pero ese sujeto crece, entonces ese dato va a ir cambiando. Otro dato que corresponde al estado de una persona es su nombre, pero normalmente el nombre no cambia, pero es parte de su estado. Si hay algunos datos que son parte del estado de algunos objetos que no van a cambiar, o sea, no todos los datos van a cambiar todo el tiempo. Algunos datos permanecerán mucho más tiempo que otros, ¿no? Pero ese conjunto de datos, el conjunto de datos es lo que hace el estado, ¿no? El conjunto de datos hacen el estado. Algunos de los datos pueden cambiar, entonces ahí decimos que el objeto cambió de estado. Decimos el objeto cambió de estado porque uno o más de los datos que él representa han cambiado de valor, ¿no? Han cambiado de valor. Entonces los objetos son los que tienen el estado, no las clases. Después vamos a hablar de las clases y la diferencia entre objeto y clase. He visto mucha confusión en esos conceptos y por eso vamos a ir aclarando. Entonces, una vez más, el estado está representado por el conjunto de valores y que corresponde a un objeto, porque solo los objetos contienen datos, ¿no? Los objetos son los que contienen datos asociados a algo que llamamos atributo. El comportamiento está determinado por la forma de actuar de un objeto al recibir un mensaje. También por las cosas que hace un determinado objeto.
Por ejemplo, ahí dice, el objeto tiempo, al objeto tiempo se le puede preguntar por su hora, su minuto o su segundo, ¿no? Este es el objeto y ahí le podemos preguntar por algún dato que es parte de su estado en ese momento determinado en que le hacemos la pregunta. Entonces, en este momento, el objeto T1, si le preguntamos la hora, dice 14. Si le preguntamos el minuto, es 20. Si le preguntamos por el segundo, es 30. Lo mismo puede ser con el objeto fecha. Se le puede preguntar por el dato correspondiente a cada atributo. Y ese es el comportamiento que tiene un objeto, de responder, ¿no? Por su estado. Cada objeto puede responder por su estado propio, no el del vecino. Yo no le voy a preguntar a T1 qué hora tiene el objeto T3, digamos, ¿no? Sino a T1 le voy a preguntar por su estado o por los datos que comprenden su estado del objeto, no del vecino. Ahora, otra característica en el comportamiento de los objetos es que puede modificar. Yo le puedo pedir al objeto que modifique. O sea, yo no lo voy a modificar. Yo le voy a pedir al objeto que modifique alguno de sus datos, ¿no? T1 podría decirle, T1, ahora quisiera cambiar la hora de 14 a 10, por decir. Entonces, T1 me va a responder, me va a aceptar el mensaje. Es decir, T1 quiero que cambie la hora de 14 a 10 y T1 lo va a hacer. Pero T1 no va a hacer todo lo que le pida así directamente, sino que todo lo que tiene que ver con sus datos, ¿no? Yo no le puedo pedir a T1 que le cambie la hora a T2. T1, por favor, cámbiele la hora a T2, que ahora sean las 10, en T2. ¿Me entiende? Entonces, parte del comportamiento, un comportamiento del objeto sería que nos diga el valor de su estado, ¿no? Es el valor de cada atributo que corresponde a su estado actual. El otro tipo de comportamiento es que puede modificar sus datos, pero sus datos, ¿no? Aclaración, sus datos, no el de su vecino ni el que está más allácito. A él le pido que modifique sus datos, pero también tiene ciertas reglas sobre modificar sus datos, y es que puede hacerlo dentro de valores que sean válidos. Es decir, no le puede decir, T1, por favor, cambia tu hora, que ahora sea la hora 30. Entonces, ese es algo que no me va a aceptar. Tiene algo que se llama validación, ¿no? Validación. Eso significa que puede modificar dentro de un rango válido, que él tiene la capacidad de validar su propio contenido, su propio estado. Incluso esas preguntas que hacemos al comienzo tenían que ver con sus atributos. Pero también recuerden que esa línea divide al objeto en dos partes, ¿no? Atributos y métodos. Entonces, puede disponer de métodos, como en este caso tu str, que sería una función que va a devolver el contenido en una sola cadena. Eso es lo que va a hacer tu str. Entonces, y eso es también parte de su comportamiento. Recuerden que el comportamiento son las cosas que un objeto puede hacer. A eso le llamamos comportamiento y se traduce en algo llamado método. Las cosas que cada objeto puede hacer, pero con sus propios datos. No con los datos del vecino ni más allá, con sus propios datos. Y finalmente, la tercera característica de un objeto es su identidad, ¿no? Y esa identidad es algo que lo caracteriza a un objeto y lo diferencia de otros objetos que pueden ser de la misma clase, ¿no? Por ejemplo, el objeto T1. Esta es su identidad, T1. Este es el objeto y es T1, ¿no? El objeto T1, esta es su identidad. Este es el objeto. Estos son los atributos y métodos, ¿no? Los atributos, bueno, los métodos se refieren al comportamiento o definen el comportamiento del objeto, y los atributos, el estado del objeto. Entonces, todo objeto tiene un estado, un comportamiento y, por supuesto, una identidad. Para
aclarar el tema de identidad, miren, aquí lo que tengo es un conjunto de objetos. Ese conjunto de objetos, si ustedes miran, todos los objetos son diferentes, ¿no? Todos los objetos son diferentes y similares al mismo tiempo. Son diferentes y similares al mismo tiempo. Si toman dos de estos objetos, no van a encontrar dos igualitos. Todos son diferentes. Pero tienen las mismas características, ¿no? Son diferentes, pero tienen las mismas características. Entonces, al tener las mismas características, los podemos agrupar a todos estos objetos en una categoría que ahora le vamos a llamar una clase. Y la diferencia es lo que lo va a caracterizar. Cada uno son objetos, pero el conjunto es una categoría, que en programación orientada a objetos le llamamos clase. Corresponden a una clase de objetos. Entonces, la clase no es más que la agrupación de un conjunto de objetos que tienen las mismas características. Características, no las mismas cosas, digamos. Por ejemplo, este tiene un asiento que es una tabla y este otro tiene un asiento que es algo más acolchonadito, digamos, ¿no? Una esponja con una tela. Abajo podría tener como base una tabla, pero también podría tener unas láminas de fierro, unas láminas de elástico y demás, digamos, ¿no? Entonces, son diferentes, ¿no? Cada objeto es diferente. Aún si hubiera otro parecido a este objeto, igualito, digamos, ¿no? Yo podría marcarlo y hacer control C, control V y lo cloné. Entonces ya tengo dos objetos igualitos. Aún así, uno es un objeto y el otro es otro objeto. Un objeto está en un lugar en el espacio, ¿no? En la coordenada X, Y, Z, y el otro está en otro lugar. Entonces, todo lo mismo podría ser la misma madera, el mismo color, todo similar, pero aún así es otro objeto. Y ahí es donde interviene la identidad. Uno podría ser S1 y el otro podría ser S2, silla 1 y silla 2, pero ya son dos objetos con datos similares, digamos, el mismo color, mismo material, todas las características, digamos, ¿no? Similares, pero son dos objetos. Ahí, repito, interviene la identidad. Uno es la silla 1 y el otro es la silla 2. Pero al margen de que son tan similares, lo importante es que aquí que cada objeto puede ser diferente, pero las características son similares, razón por la cual las agrupamos. Entonces, al agrupar un conjunto de objetos con características similares, es cuando tenemos que definir una clase, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a definir una clase? Observando primero un conjunto de objetos que tengan características similares. Si encontramos un conjunto de objetos, fíjense que el objeto es algo individual, encontramos un conjunto de objetos y si denotamos alguna característica por la que podamos agrupar, entonces ahí es donde creamos la clase. Y en la clase vamos a describir solamente las características comunes a todos esos objetos. Y el valor de cada característica es lo que lo va a diferenciar a un objeto del otro. El valor, ¿no? Ya lo tenemos que traducir a datos. Entonces, vamos al concepto de clase. Una clase es la descripción abstracta de un grupo de objetos. Descripción abstracta de un grupo de objetos que tienen las mismas características, ¿no? Que llamamos atributos, y el mismo comportamiento. Mismas características y mismo comportamiento. Es decir, cada objeto de esa clase tiene los mismos atributos, que no es lo mismo los mismos valores. Valor y atributo son cosas diferentes. Atributo es el lugar, es decir, la descripción, la parte que describe al objeto, y el valor es lo que está almacenado en ese lugar. Entonces, ahí hay que prestar mucha atención. El comportamiento es lo que puede hacer cada objeto, no se olviden. Cada objeto, el comportamiento está definido por lo que puede hacer cada objeto, no la manada de objetos, sino cada uno. Y eso es lo que llamamos métodos, ¿no es cierto? De los métodos.
Entonces, un método es una función o un procedimiento que va a trabajar con los datos de un objeto, no con el objeto vecino ni con otro demás hallacito, sino con el objeto, ¿no? Con un solo objeto. Cuando hablamos de comportamiento común, quiere decir que el objeto A, el objeto B y el objeto C, los tres pueden hacer lo mismo, pero cada uno con sus propios datos, ¿no? Cada objeto, si este objeto puede hacer algo, por decir, este objeto puede maullar, el otro también y el otro también, pero son tres objetos, cada uno va a maullar a su manera, digamos. Si la clase fuera gato, digamos, ¿no? La clase gato, entonces el comportamiento es maullar, o sea, ese es uno de sus métodos. Si puede maullar el gato 1, es también el gato 2 y también el gato 3. O sea, todos pueden hacerlo, pero cada uno con sus propios datos y sus propias características. Entonces, eso llamamos clase. Luego tenemos el concepto de atributos. Los atributos son los que describen el estado de los objetos, ¿no? Los atributos describen el estado de los objetos y tienen dos partes, el nombre del atributo y el valor asociado a ese atributo, ¿no? El nombre y el valor. En un diagrama de clases lo que ponemos es el nombre del atributo. En el diagrama de clases ponemos el nombre del atributo. Y en el diagrama de objetos ponemos el nombre del atributo y el valor asociado, porque ahí estamos hablando de un objeto. Y cuando hablamos de clase, estamos hablando de un conjunto de objetos, para que nos entendamos, ¿no? En el circulito es donde hablamos de un objeto, por lo tanto, ahí cada atributo tiene asociado un valor, porque el objeto existe en tanto tenga valores. No tiene valores, el objeto no existe, ¿no? Entonces, el objeto tiene atributo y el valor es el estado de ese objeto en un momento determinado. En cambio, en la clase solamente ponemos el atributo, es decir, lo que puede almacenar y no el dato en sí, porque es una clase. Recuerden que la clase describe a un conjunto de objetos, no a uno, a un conjunto. Claro que puede haber un conjunto unitario, ¿no? Pero de todas maneras, para que lo tomen en general, hay pocas clases que son unitarias, muy, muy pocas clases. Realmente pocas, casi ninguna, digamos, ¿no? Pero por ahí. Clases de las que haya un solo objeto, digamos, ¿no? Normalmente uno dice, la clase de mouse, por ejemplo, ¿no? Solo hay un mouse. Y la verdad es que pueden haber dos o pueden haber tres, pero como la computadora la utiliza regularmente una sola persona, entonces un solo mouse. Aunque pueden haber dos o tres. Y hay conflictos, ¿no? A veces. Entonces, los atributos, ¿no? Dos partes, ¿no? Nombre del atributo y el valor, pero el valor se puede observar en el diagrama de objetos, no en el diagrama de clases. Por la misma razón, los métodos, como describen el comportamiento del objeto, entonces esos métodos representan las acciones que puede hacer de manera individual, y ahí también prestenle atención. A todo este concepto tienen que prestarle mucha atención, porque luego esto lo usamos para poder programar. Un método representa las acciones que puede realizar de manera individual, porque al final el objeto es el que hace las acciones. La clase solamente describe qué cosas pueden hacer, qué acciones, ¿no? Qué acciones pueden hacer cada uno de los objetos, no los objetos en manada, digamos. No los objetos en manada. Es decir, yo no puedo poner la clase persona, y en la clase, o sea, puedo hacer la clase persona, y los métodos tendrían que ser las cosas que puede hacer cada persona de manera individual. Yo no puedo poner ahí, qué sé yo, jugar partido, digamos. Está bien, pero a eso aplicaría a una sola persona, que va a jugar el partido esa persona. No es el equipo entero, ¿me entiendes? No es el equipo entero. Digo, jugar y todo el equipo se empezó a mover, no. En el método debo poner lo que puede hacer cada objeto de manera individual y al mismo tiempo todos. O sea, todos tienen la misma posibilidad de hacerlo, pero cuando les toque hacerlo van a hacer de manera individual. Es lo que puede hacer cada uno de manera individual, pero lo mismo pueden hacer todos los demás. Por ejemplo, una persona puede comer, pero Juanito, comer. Entonces,
quien está comiendo es Juanito. María.comer, el que está comiendo es María, digamos, ¿no? No es nomás que yo escribo comer y todos los objetos de la clase tienen que comer, no funciona así, ¿no? No es, ese método no describe lo que la manada puede hacer, repito, es lo que puede hacer todos los miembros de la clase, todos los objetos que representan esa clase, pero de manera individual. Todos lo pueden hacer. Si hay algo que este objeto puede hacer y el otro no, el uno sí y el otro no, bueno, tendría que ver algo con sus atributos, ¿no? Su atributo tendrá que ver la manera de diferenciar para que este sí pueda y el otro no pueda, ¿no? Qué sé yo, correr, digamos, ¿no? Juanito puede correr, María no, porque María tuvo un accidente y no tiene una pierna, entonces hay un atributo que está marcando que ese objeto no lo puede hacer, pero de que tiene la posibilidad, la tiene, digamos, ¿no? Pero hay una razón extra, más o menos, a ver, no sé si nos entendemos. Pero lo que debe quedarles claro es que en los métodos están las cosas que pueden hacer todos los objetos de la clase, pero de manera individual, no en manada, ¿no? No en manada. Sigamos. La representación gráfica. Esto lo hacemos en la fase de diseño. En la fase de análisis identificamos clases, atributos, métodos, y en la fase de diseño ya hacemos esta parte, ¿no? La representación gráfica. Aquí aclararle, ¿no? Una clase está representada gráficamente por un rectángulo. Hay dos representaciones, la que llaman representación colapsada y la representación expandida. En la representación expandida es donde está el rectángulo en tres partes. Y en la colapsada está solamente un rectángulo y dentro del rectángulo el nombre de la clase, nada más, ¿no? La notación colapsada se utiliza cuando necesito representar un conjunto de clases, ya no de objetos, sino un conjunto de clases y no me caben en la hoja de papel, pero en alguna otra hoja debe estar la notación expandida porque es necesario saber los detalles de cada clase. Una vez que se sepa, ya puedo trabajar con la clase, ¿no? Trabajar las conexiones de los objetos de esa clase con los objetos de otra clase, ¿no? Se representan esas conexiones entre objetos de diferentes clases, que es algo de lo que tenemos que hablar en este tema, en esta unidad. Entonces, mientras tanto, por ahora, hasta van a llegar a hacer la notación colapsada cuando lleguen a base de datos y luego ingeniería de software. Por ahora vamos a hacer la notación extendida. Por lo tanto, por ahora, todas las clases siempre, o sea, todas las clases que vayan a hacer tienen que tener tres partes, ¿no? En la parte superior, y esto tiene sus reglas también, en la parte superior va el nombre de la clase. Y como dice ahí, debe describir de una manera genérica a un conjunto de objetos. El nombre tiene que describir a un conjunto de objetos, ¿no? Y por eso debe estar en singular. Alguna vez se digo, a ver, escriban la clase, en esa clase vamos a representar a un conjunto de gatitos, entonces le ponen algunos clases gatos, plurales, ¿no? Entonces ahí es donde tienen que recordar y van a asociar una clase, asócienlo con conjuntos. Vamos a trabajar otra vez con respaldo de la matemática. Una clase es como un conjunto, ¿de acuerdo? Los objetos son como los elementos de ese conjunto. Cada objeto es un elemento de ese conjunto, lo pueden ver desde ese punto de vista. Entonces, si yo tengo un conjunto al que, volviendo a matemática, a un conjunto que ahí tal vez la confusión es porque el conjunto se representa por un circulito. En cambio, un objeto, que es un elemento, es el que tiene la representación del circulito. Tal vez eso lo lleve a una confusión, pero recuerden que esos son diagramas de Venn, que es una forma de representarlo, conjunto, ¿no? Hay otras formas también de representar. Pero pensando en diagramas de Venn, a ese conjunto normalmente le llamamos A en matemáticas, ¿no? El conjunto A, el conjunto B, el conjunto C. ¿Cuándo le han puesto al conjunto As, digamos, ¿no? O Bs, o Cs?
el conjunto tiene un montón de elementos, pero a nadie se le ha ocurrido llamarle el conjunto de as, en plural, ¿no ven? O ves, o ses, o des, nunca. Siempre ha sido el nombre del conjunto singular. Porque decimos el conjunto, no decimos los conjuntos. Claro, decimos los conjuntos cuando hay más de un conjunto, pero de manera individual. Un conjunto es algo individual, pero que contiene muchos elementos, ¿no? Un conjunto es por eso singular. Como una clase representa a un conjunto de objetos, entonces su nombre tiene que ser pues singular. Es la clase persona, pero muchos le ponen persona. Y les voy recordando, porque cuando ustedes le pongan plural, yo les voy a bajar nota por eso, ¿no? Porque ya estamos en este otro nivel. Entonces, debe ser en singular. Recuerden, ¿por qué singular? Porque ya es un conjunto, representa un conjunto. O sea, sus elementos son el plural, pero el conjunto es singular. Les repito, cuando ustedes hacían matemáticas no ponían a. El nombre del conjunto era A, digamos, ¿no? No era as o ves, les vuelvo a repetir, ¿no? Para que se acuerden. Los atributos. Entonces, el atributo describe, ¿no? El nombre del atributo describe, o sea, todos los atributos en general, la suma de esos atributos me van a describir. O sea, cada atributo va a describir una parte de los objetos de esa clase. Un detalle de cada objeto de esa clase, o sea, y en realidad son las cosas que tiene en común. En el ejemplo anterior del conjunto de sillas, ¿qué tiene en común todos esos objetos? Porque si uno los mira con atención, todos son diferentes, pero si le presta un poquito más de atención, se darán cuenta que todos esos objetos tienen 4 patas para empezar. Luego tienen un asiento, el lugar donde, bueno, a la hora de usar, donde nos sentamos, y tiene un espaldar. Entonces, esas son las características de ese conjunto. Tiene 4 patas, tiene un asiento y tiene un espaldar. Y por eso a ese conjunto le llamamos silla, no sillas. Silla, singular. Esa es la clase, ¿no? La clase silla. Y cada una de esas cositas ya será pues de manera individual, silla 1, S2, S3, S4. Ya es un objeto de esa clase, ¿no? Un objeto de cada uno es un objeto de esa clase. Ahora, los atributos son esas características que lo describen, digamos, ¿no? Ya hablando ya de datos, para diferenciar un objeto del otro. Entonces, podríamos poner entre los atributos de la silla, podría ser color, podría ser material, podría ser, bueno, esas cosillas, digamos, ¿no? Pero de los objetos también tienen que entender que nosotros lo que queremos con la clase es representar, ¿no? A cosas del mundo real. La silla es algo real, algo del mundo real, pero no vamos a meter una silla dentro de la computadora. Lo que vamos a tratar es de representar de forma digital cada objeto, cada una de esas sillitas la vamos a representar a nivel de datos y esa su representación es la que vamos a almacenar en el computador, ¿no? Su representación en el mundo de los datos. No es que le voy a sacar una foto y lo voy a guardar, digamos, ¿no? Para que se sepa cómo era exactamente. Hay ciertos detalles que no interesan y esos detalles simplemente no se almacenan. Solo los detalles que interesan serán los que se almacenan. Por eso le decía, el color de la silla podría ser importante, ¿no? El color. El material de la estructura, porque hay sillas de madera y hay sillas de metal. Y también hay sillas de plástico, ¿verdad? Entonces, la estructura, el material de la estructura, esos son datos que se pueden almacenar. Pero de manera individual, es decir, otras cosas tal vez ya no me interesen almacenar. O lo mismo, si fuera la clase persona, voy a almacenar datos de personas. Voy a almacenar datos de personas, plural, pero la clase se llama persona, singular. Ahora, ¿me interesan todos los datos? No me interesan, solamente ciertos datos comunes de todos. Si voy a almacenar que si esa persona es un estudiante, me interesa obviamente su nombre, su número de carnet de identidad, me interesará la dirección donde vive,
su número de teléfono, correo electrónico. Son ciertas cosas que me interesan. No me interesa saber el tamaño de sus, es decir, la medida de su zapato, no me interesa saber la medida de su cintura, no me interesa, no le voy a, la universidad no lo va a vestir, digamos, ¿no? Entonces, hay muchos datos que no le interesan. No le interesa saber qué talla de camisa usa, porque son datos que no interesan. No interesa de repente saber el color de su cabello. Y de tanto hablar de género, no debería interesar, digamos, ¿no? Si queremos que no importe, se supone por igualdad, digamos. Entonces no interesa, no debería almacenarse mi criterio de género. ¿Para qué? ¿Para qué le interesa a alguien saber si es varón o mujer, digamos? Se supone que todos tienen los mismos derechos, las mismas prestaciones. Entonces, ese es un dato que ahora ya no debería interesar, pero por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de atributos, no es necesario poner todos los atributos que describen a un objeto de esa clase o a los objetos de esa clase, sino aquellos que sean importantes y que sean relevantes, ¿no? Para lo que lo vayan a usar. Por supuesto, si mi negocio es una peluquería y quiero almacenar los datos de las personas que van a la peluquería, probablemente un dato que me interese sea el color de su cabello, su color real, digamos, ¿no? O el original, o como quiera. Ese podría interesarme, digamos, ¿no? Podría interesarme la textura original, porque como todo cambia en este mundo, entonces me podría interesar eso, digamos, ¿no? Si es lacio, si es crespo, si es choco, si es rojo, si es negro, si es blanco, qué sé yo, digamos, ¿no? El color de su cabello. Eso podría interesarme. Ahora, si mi negocio es, qué sé yo, una sastrería, entonces me puede interesar las tallas, digamos, ¿no? Ya no me interesa el color de cabello, me interesa la talla. Entonces, dependiendo de qué quiero representar, entonces, para un problema me puede interesar ciertos datos en esa clase y otro problema me interesarán otros datos de esa clase, ¿no? Y ese es el trabajo del análisis, saber qué datos son los que interesan y qué datos son los que no interesan, ¿no? Y van a variar. Por lo tanto, es decir, cada vez que hay un determinado problema, tengo que analizar, aunque ya hubiese visto otro similar, no siempre es lo mismo, por eso decimos similar. Entonces, yo debo analizar en el contexto del problema toda la información relevante. No siempre es lo mismo, no porque la clase sea persona y en un libro vi la clase persona, voy a copiar lo que tiene la clase persona sin analizar mi problema. Por ahí el ejemplo de esa clase persona era para una peluquería y ya le puse unos atributos que no le interesan y porque yo estoy haciendo un sistema para una sastrería, ¿no? Entonces no me puedo copiar el diagrama de clase del otro lado, aunque la clase sea la misma, fíjense, persona, persona. Pero el contexto del problema son diferentes, por lo tanto, los datos que yo necesito que representan a los objetos de cada clase, bueno, habrá cosas comunes, ¿no? Nombre y carnet, eso es, para ambos sistemas es lo mismo. Pero de ahí en adelante hay ciertos atributos que estarán en una clase para un problema y otros atributos para la misma clase, pero en otro contexto de problema. Entonces, esa es la parte importante del análisis. Ahí es donde sabemos qué, ¿no? ¿Qué? Y finalmente están los métodos. Los métodos son las acciones que pueden hacer cada uno de los objetos de manera individual, insisto. Lo que escribimos ahí es lo que puede hacer cada objeto de manera individual, pero lo pueden hacer todos los objetos, o sea, todos tienen la posibilidad de hacer, pero cuando toque hacerlo, lo va a hacer cada objetito. Y además lo va a hacer con sus propios datos, no con los datos del vecino, es con sus propios datos, lo que puede hacer cada objeto con su propia información. Entonces, hago esas aclaraciones porque han escrito más de una clase por ahí con unos métodos raros que involucran a otros. Entonces ahí, a otros objetos, normalmente de la misma clase. En todo caso, esos no deberían ser métodos de esa clase. Repito, los métodos de una clase son aquellos
métodos que puede ejecutar cada objeto de manera individual, no en manada. Vamos a tomar un par de ejemplos, como la clase fecha y la clase tiempo, ¿no? La clase fecha y la clase tiempo. Los tomo esto como ejemplos porque ya han sido ampliamente implementados, ¿no? Les aclaro, ¿no? En C++ Builder, por ejemplo, y en Delphi también, la clase tiempo ya está implementada. Se llama TTime y el otro se llama TDate. Así se llama, TTime y TDate. La primera T es un estándar, ¿no? Es un estándar en inglés. Bueno, no en inglés, perdón. Es un estándar en embarcadero, ¿no? Todas sus clases comienzan con T. TStringGrid, TButton, TEdit, nomás todo le pone T por delante. TDType, ¿no? Pero es porque en su comienzo habría tipos de datos, después apareció programación orientada a objetos y ahí debería ser C de clase, ¿no? Clase tiempo, clase fecha, clase cadena, pero se quedaron con la T. Pero eso no es algo que debamos hacer todos, sino un estándar que han planteado los desarrolladores de embarcadero para que ellos tengan un criterio, digamos, ¿no? Entonces, aumentarle una letrita, ¿no? La letra T delante de la clase. Entonces, les recuerdo que estas clases ya han sido implementadas. Igual ustedes han hecho en programación 1 la clase cadena. Y la clase cadena ya está implementada en los lenguajes básicos. En un comienzo no estaban, y por eso hacía de ejemplo interesante, y siguen sirviendo de ejemplo interesante. Y ahora más todavía porque ustedes pueden implementar estas clases, como en Programa 1, la clase cadena, y ahora fecha, y ahora tiempo. Las pueden implementar y bien implementadas con todos los conceptos y luego comparar con lo que ya está hecho, digamos, ¿no? Por los lenguajes y ver si han pensado en los mismos criterios, ¿no? Por ahí ustedes han pensado un poquito más o por ahí han pensado un poquito menos, ¿no? Si ustedes han pensado un poquito menos, les puede servir ver el código fuente de estos lenguajes para ver en qué otras cosas más ellos pensaron. Y si usted pensó de más, también igual va a mirar el código fuente de los otros para comparar, a ver, no, yo hice también esto y también esto. Ahora habrá que ver si esos otros extras que hice estarán bien o no, ¿no? Conceptualmente hablando. Entonces, por ahora, está la clase tiempo, está la clase fecha. Ya saben, en el lenguaje existe como TTime y TDate, ¿no? Ahora, y lo usamos, ¿no? Si se acuerdan, en la semana anterior usamos la clase TTime para poder capturar un objeto de esa clase, la hora antes y la hora después de ejecutar un proceso, ¿no? Entonces, ya lo hemos usado, digamos, ¿no? Ya lo hemos usado. Ahora, aquí está la clase tiempo, la clase fecha. Los atributos hora, minuto, segundo. Los atributos día, mes, año. Un detalle con las clases, que las clases deberían tener un nombre que ya que le ayude al usuario de la clase. En este caso, el usuario de la clase es el programador. Y, a ver, aquí necesito que comprendan algo. A partir de ahora vamos a hablar de tres individuos, ¿de acuerdo? El analista, que es el analista que diseña el diagrama de clase, analiza el problema y diseña el diagrama de clase. Hace este dibujito, ¿no? De las clases. Ese es el analista. Luego tenemos el implementador. El implementador es ese personaje de ciencias de la computación que mira el dibujito y genera un código. Él va a crear la clase, va a programar la clase tiempo, la clase fecha, ¿no? Ese le llamo yo el implementador. Y el tercero es el usuario de la clase, no el usuario final, no el tipo para el que se hace un programa, sino la persona que va a crear objetos. Fíjense, el analista va a diseñar los diagramas de clases. Y eso lo hace en base al análisis que está haciendo del problema, digamos, ¿no? No es lo que se le ocurrió y ya está. Luego viene el implementador, él va a crear un módulo donde va a programar cada clase en base a estos dibujitos del diseño. Pero él solo programa las clases, digamos, ¿no? Solo define e implementa las clases, pero no hace los programas.
Y luego está el tercer individuo, que es el que hace los programas. Este individuo va a crear objetos de esas clases. Porque a la hora de hacer un programa creamos objetos, ya no estamos creando clases, ¿no? Las clases las hace un implementador, repito, ¿no? En esos términos. Entonces, este analista que va a diseñar los diagramas sabe que tiene que ponerle en singular, ¿no? No le va a poner fechas ni tiempos, ¿no? La clase fecha, la clase tiempo. Cada uno representa a un conjunto de objetos. Cada uno representa un conjunto de objetos. Esos objetos tienen características comunes. Todos los objetos de la clase tiempo tienen hora, minuto y segundo. Todos los objetos de la clase fecha tienen día, mes y año, ¿no? Como atributo. Ahora, como acciones, ¿qué puede hacer cada objeto de esta clase? En principio, cada objeto de esa clase, o sea, en principio, no existe el objeto y se puede crear un objeto de esa clase. Eso es lo básico, ¿no? Se puede crear un objeto de esta clase. Se puede destruir un objeto de esa clase, ¿no? Se puede crear, se puede destruir. Se le puede preguntar a cada objeto de la clase por su hora, minuto, segundo. Aquí, repito, no se almacenan los valores, ¿no? Este representa lo que puede almacenar. Todos los objetos de la clase tiempo pueden almacenar la hora, minuto, segundo. ¿Y para qué se almacena? Porque quiero recuperar en algún momento determinado lo que hay almacenado ahí. Esas son dos acciones, almacenar y recuperar datos de manera individual. Entonces, aparte de eso, esta clase, el diagrama me está diciendo que cada uno de los objetos de esta clase me puede dar su contenido en formato de una cadena. Eso es lo que va a hacer tu str, devolver el contenido en formato de una cadena. Similar la clase fecha, ¿no? La fecha puede almacenar o debe permitir almacenar día, mes y año. El conjunto de los tres representan una fecha. Y también se puede, de cada objeto, saber el dato almacenado en cada uno de ellos. Se puede saber el día, el mes, el año del objeto. La clase dice que eso se puede, que cada objeto puede hacer eso, almacenar y entregar información de él. Aparte que se puede crear y se puede destruir cada objeto. Y también es capaz de darme el contenido en una sola cadena. Además de las otras cosas, ¿no? De crear, destruir el objeto, almacenar valores y devolver o entregar datos, ¿no? Datos almacenados. Y otras cosas, o sea, por solo ver la clase ya sé que pues, se puede crear y destruir objetos, ¿no? De solo ver la clase. Viendo los atributos ya sé qué se puede almacenar y también sé que puedo recuperar. Y viendo lo que está de este lado en las otras cosas adicionales que puede hacer cada objeto de esta clase, ¿no? Aquí debería estar, normalmente este tipo de cositas suelen estar más explicadas, pero he tomado este nombre de algo que se está usando todo el tiempo, ¿no? Int to str, str to int, ¿no? En este caso to str porque es un objeto, fecha to str, tiempo to str, o sea, se supone que el tiempo en formato de cadena, la fecha en formato de cadena, es lo que va a entregar, digamos, ¿no? Esa es la explicación. Se supone que cada atributo y cada método debe ser en lo posible autoexplicativo, ¿no? En lo posible. No siempre se logra. Entonces, esos son dos clases. Ese es su diseño de cada clase. Ahora toca programar, fase 1. Luego veremos cómo toca programar fase 2, porque esto tiene dos fases. Fase 1, una clasecita tal cual, y la fase 2, otras cosas que se le puede agregar, otros servicios que puede brindar la clase. Entonces, a la hora de implementar vamos a hablar de clases, atributos. Cuando hablemos de atributos vamos a hablar de atributos, campos y propiedades. Son tres términos que se refieren a lo mismo. No son sinónimos, son tres términos distintos, con significados distintos, pero que se refieren a una misma cosa. Y los métodos, vamos a hablar dentro de los métodos, lo que son constructores, modificadores, selectores.
Y comenzamos. Cuando hablamos de atributo, el término atributo lo usamos en el diseño. En el dibujito, cada palabra que está escrita ahí es lo que llamamos atributo. Y básicamente atributo es o representa, digamos, el dato que va a almacenar. Representa la información que va a almacenar cada objeto de la clase. Volviendo atrás al dibujito, me dice que se va a almacenar la hora, un dato que corresponde a la hora, obviamente un número que corresponde al minuto, un número que corresponde al segundo. Y entre los tres representa un instante del tiempo, ¿no? Un instante del tiempo. Por decir, las 8 con 13 con 2, digamos, ¿no? Un instante en el tiempo. La fecha también un instante en el tiempo, pero un poquito más, como día, mes, año, ¿no? Por ejemplo, la fecha de cumpleaños de cada uno de ustedes. Un día, un mes, un año. Ese conjunto representa el día, el mes y el año que nació. Por lo tanto, en el año actual, en el presente año, en ese mismo día, en ese mismo mes, celebramos el cumpleaños, ¿verdad? Entonces, esto representan los datos que se debe almacenar. Ahora, campos ya son las variables en las que se van a almacenar esos datos. El atributo indica qué datos se deben almacenar y el campo, el término campo, la palabra campo o field en inglés, ya es la variable o las variables en las que se van a almacenar los datos que correspondan a los atributos, ¿no? Y esto puede variar, ¿ok? Esto puede variar. ¿De qué manera puede variar? De las siguientes maneras, es decir, por cada atributo puede haber un campo. Y también podría ser que un atributo esté almacenado en varios campos. Y también puede ocurrir que en un campo estén almacenados los datos de varios atributos. A ver, vamos a ver aquí. Un atributo, lo más normal va a ser un atributo, un campo. Por cada atributo, un campo, que es lo que vamos a hacer. Veo en el diagrama un atributo, entonces voy a declarar una variable, quiere decir eso, ¿no? Una variable por cada atributo. Pero podría resultar que un atributo se pueda almacenar en n campos. Un atributo se podría guardar en n campos. Quiere decir, ¿esto cuándo va a pasar? Normalmente tengo un atributo que representa, cuyo valor, digamos, ¿no? Cuyo valor no lo puedo almacenar. No todos los datos se pueden almacenar. Acuérdense que no existe el infinito en computación. ¿Qué tal si hay un código, por decirlo así, un código, y ese código es un número de 12 dígitos? Ustedes ya saben que los números naturales máximo llegan a 10 dígitos, no a 12. Entonces, pero ese es un detalle ya de implementación. Entonces, yo puedo tener un atributo que podría llamarse código, pero a la hora de guardarlo, porque no puedo guardarlo esos 12 dígitos en una variable, no puedo. Entonces lo voy a partir y lo voy a almacenar probablemente en dos variables. La mitad del código en una variable y la otra mitad en otra variable. Ahí es donde decimos que un atributo se puede almacenar en n campos. No tiene que ser 2, podría ser en 3, en 4, en más. Un atributo, ¿no? En más de una variable. Normalmente esto por restricciones del lenguaje de programación. Pero también podría ocurrir que varios atributos los puedo almacenar en una sola variable. Por eso la importancia de tener en claro, atributo y campo no son lo mismo, se refieren a lo mismo, pero no son exactamente lo mismo. Uno tiene que ver con el diseño
en el diseño usamos el término atributo, y ahí queda claro qué datos y cuántos datos se van a guardar. Caso de fecha, 3 datos se van a guardar. Caso tiempo, 3 datos se van a guardar. Y también de alguna forma me explica qué datos se van a guardar, porque en la hora no se guardan los mismos datos que en minuto, ¿no? La hora es de 0 a 23, mientras que el minuto es de 0 a 59. Claro que entre minuto y segundo ya son similares porque ambos son de 0 a 59, ¿no? Eso representa el atributo. Ahora, ¿cómo se va a guardar ese atributo? Ese ya es otro detalle, ¿no? ¿Cómo se va a guardar el atributo? Y esa es otra cosa. Ese atributo, si lo voy a guardar en una sola variable o en varias variables, o por ahí se me ocurre juntar varios atributos y los meto todos en una sola variable. Esa es decisión del implementador, ¿no? No tiene por qué cambiar el diseño. El diseño tiene que decirme de cada objeto qué datos se van a guardar, no cómo se van a guardar. En la implementación, por eso el título ahí arribita dice implementación, el implementador va a tomar decisiones, y una decisión es si va a guardar cada atributo en una variable o guardará los datos de un atributo en varias variables, o finalmente varios atributos los puede guardar también en una sola variable, ¿no? Esa ya es decisión del implementador, pero ahí es donde entra el concepto de campo, ¿no? Se usa la palabra campo para decir que esta es la variable donde se va a almacenar el dato. Entonces, los campos y los atributos pueden variar. Me refiero, el nombre de un atributo y el nombre del campo no tienen por qué ser lo mismo, ¿no? Y finalmente están las properties o propiedades. Las properties son pseudo variables, o sea, algo que huele a variable, parece variable, pero que no es variable. Por eso decimos pseudo variable. Parece variable, no es variable. ¿Dónde está la diferencia? Las variables son un nombrecito y un espacio de memoria dentro del cual va a almacenar un dato. En cambio, una property es solo el nombre. Solo está el nombre, pero no hay el espacio donde se va a meter datos. El espacio donde se va a meter los datos se llama campo. Entonces, las properties son solo nombre, nada más, ¿no? Y la idea de la pseudo variable es que, como el implementador, para hablar de los atributos, él lo va a implementar con sus propios nombres. No tienen por qué ser los mismos nombres, porque tampoco son las mismas cantidades, las variables que los atributos. Pueden haber más variables que atributos, pueden haber menos variables que atributos, o podría haber la misma cantidad de variables y atributos, pero no tienen por qué llamarse igual. Además, los campos no los va a conocer el usuario de la clase, por eso no importa, solo los conoce el implementador de la clase. Ahora, las propiedades van a servir para que el implementador pueda crear abstracciones al usuario de la clase, al que va a crear los objetos. Es decir, le va a hacer creer, ese implementador le va a hacer creer al usuario de si en el diagrama dice que hay 3 datos que se almacenan en ese objeto, él le va a hacer creer que realmente son 3, aunque almacene más o aunque almacene menos variables, digamos, ¿no? Le va a hacer creer. Y además le tiene que hacer creer, si en el atributo dice ahí hora, entonces el usuario de la clase va a usar un atributo hora, aunque no existe una variable llamada hora donde se almacenen los datos, pero él va a creer que sí. A eso se le llama hacerle abstracción, es hacerle creer al otro, digamos, ¿no? Hacerle creer una cosa al otro. Entonces, con esto la idea es hacerle creer de que hay unas variables con esos nombres de los atributos. Bueno, eso por un lado lo vamos a ver con más claridad en el ejemplo de la implementación. Luego tenemos los métodos. Estamos yendo camino a la programación, ¿no? Cómo se van a programar. Por ahora existen 4 tipos de métodos, aunque en realidad son 5, digamos. Pero por ahora nos vamos a quedar con 4. Por un lado están los constructores, plural. Los constructores tienen como oficio reservar memoria para los datos del objeto. El constructor lo que hace es reservar memoria
para los datos del objeto y darle un valor inicial, o sea, ponerle datos a ese objeto. No es que se va a crear el objeto vacío. Nosotros tenemos que hacernos cargo de crear el objeto y ponerle datos. En realidad la parte que nosotros escribimos es la de ponerle datos, porque la de crear, eso lo va a hacer entre el compilador y el sistema operativo, ¿no? Porque el compilador le va a decir, el sistema operativo necesita un pedazo de memoria de tal tamaño, y el sistema operativo va a buscar y le va a decir, aquí está este pedazo de memoria. Eso es lo que van a hacer ellos, ¿no? Reservar la memoria no es algo que nosotros hacemos, lo va a hacer el compilador con el sistema operativo. La parte que nosotros tenemos que programar es darle el valor inicial a ese nuevo objeto. Ya está el nuevo objeto, ya tiene su espacio de memoria donde se van a poner los datos, entonces ahora a nosotros nos toca ponerle datos en esos espacios. Y ese es el trabajo de los constructores. ¿Por qué hablo de los? Porque hay 3 tipos de constructores. Y la diferencia va a ser de qué manera inicializa los datos del objeto. Entonces quiere decir que hay 3 formas de inicializar. Y las 3 se deberían poder usar. Las 3. Yo sé que en programación 1 conocieron el constructor e inicializaban o escribían 1. Ahora se van a acostumbrar a escribir 3. Luego viene el destructor. El trabajito del destructor es devolver la memoria ocupada por el objeto. Decirle, este pedazo de memoria ya no lo voy a ocupar, sistema operativo, te lo devuelvo. Ahora, como es solo devolver al sistema operativo, entonces de ese trabajito se va a encargar el compilador y el sistema operativo. La mayoría, no los conozco el 100% de los lenguajes de programación, pero todos los que conozco tienen el destructor preimplementado. Es decir, no hace falta que nosotros lo programemos. Digo, no hace falta que programemos, me refiero en términos generales, como que un estudiante de primer semestre no necesita, de segundo también de repente no, pero ya de tercero en adelante sí necesita programar. Porque nuestros objetos no contienen datitos sueltos, sino que pueden contener, un objeto puede contener otros objetos de otras clases. Y ahí empieza a cambiar todo. Entonces, el destructor hay uno solo que viene preimplementado por casi todos los lenguajes, pero nos permite obviamente el lenguaje a nosotros crear nuestro propio destructor. Claro, si nosotros necesitamos liberar más otra memoria, aparte de la que ocupa el objeto de la clase, entonces vamos a tener que escribir destructor. Por ahorita de repente no, pero ya en estructuras 1 sí. Todas las estructuras necesitan que usted escriba su versión de destructor. No les sirve la versión que venía con el lenguaje, porque la versión del lenguaje solo libera la memoria y usted necesita probablemente liberar más memoria. Luego tenemos los modificadores, que son los procesos que van a permitir cambiarle el valor a los atributos. Ahora, estos modificadores son importantes por 2 razones. Número 1, acuérdense que el implementador ha creado sus propias variables y puede tener más variables, menos variables o la misma cantidad. Entonces, el implementador necesita un proceso donde vaya a recibir los datos y él pueda almacenar los datos. Si tiene más variables o menos variables que atributos, entonces le va a tocar partir datos o le va a tocar codificar datos. Cuando digo codificar es que va a juntar varios y los va a meter en una sola variable. Y de alguna forma eso tiene 2 nombres. Se puede decir codificar o también empaquetar. Necesita básicamente empaquetar varios datos en una sola variable. Entonces, por esa razón, necesita modificador, o sea, esa es una de las razones por las que deben existir modificadores en una clase. Cuando necesita recibir datos que va a empaquetar para almacenar o que los va a partir para almacenar, ¿no? Partir para almacenar. ¿Por qué partir? Lo dije hace rato, porque el dato es más grande de lo que cabe en una variable. Entonces necesita partirlo para meterlo en 2 variables o en 3 o de repente en más. Y la segunda razón, esa es una, ¿no? La segunda razón por la que existe el modificador
es porque tiene que validar. No es nomás, deme el dato y yo lo meto, ¿no? Yo tengo que validar. Yo tengo que guardar números y me está dando una cadena. Bueno, pues está bien, puede ser que esté bien que me dé una cadena, pero yo miraré en la cadena si contiene dígitos numéricos. Si contiene dígitos numéricos esa cadena, pues entonces lo guardo. Pero si no contiene dígitos numéricos, no lo voy a poder guardar porque no puedo guardar una cadena en una variable numérica. Entonces tengo que avisar, digamos, ¿no? No puedo aceptar guardar eso. Entonces, la primera razón es porque necesita empaquetar o necesita dividir la información. La segunda razón de la existencia de los modificadores es porque necesita validar esos datos, ¿no? La validación de los datos antes de ser almacenados. Un objeto siempre debe contener datos válidos, que no es lo mismo que datos correctos, simplemente dato válido. Para que noten la diferencia, por ejemplo, una fecha válida podría ser, ¿qué fecha hoy día? 2 de febrero, ¿no? 2 de febrero del 21. Va a ser más interesante el 2 de febrero del 22, 2, puro 2, ¿no? Es una fecha válida, es una fecha válida. Ahora, si esa fecha es la de su cumpleaños de usted, eso ya no es correcto, ¿no? A ver, de entre toditos, juntando los 3 cursos, si estuvieran presentes todos, la fecha sería correcta. De 1 por lo menos sería la fecha correcta, matemáticamente hablando. Pero lo más probable es que la fecha 2 de febrero del 21 no sea el cumpleaños de ninguno de ustedes, digamos, ¿no? Eso sería, entonces no es correcto como mi fecha de cumpleaños, por decirlo así. No es correcto como mi fecha de cumpleaños. Pero la fecha en sí sí es válida. Entonces, dato válido y dato correcto no es lo mismo, ¿no? El dato es válido, pero si esa es la fecha de nacimiento de mí, entonces no es, digamos, ¿no? Por decirlo así. Entre válido y correcto no es lo mismo. ¿Ok? Ese es el trabajo, entonces, del modificador validar. El otro tipo de método es el selector. Un selector no es más que una función que devuelve el valor de un atributo. Parece sencillo porque el atributo, lo que han hecho normalmente es un atributo, un campo, ¿no es cierto? Entonces, no han necesitado selectores básicamente. Pero ¿qué tal si el implementador ha empaquetado? Quiere decir que hay varios datos, el valor de varios atributos metidos en una sola variable. Entonces yo necesito el selector para poder decodificar el dato correspondiente porque el selector va a entregar un dato. Entonces, necesita desempaquetar. Si necesita desempaquetar, entonces necesita un selector. Lo mismo, si el dato ha sido partido en 2 o 3 para almacenarse, entonces el selector va a tener que ir y recuperar esos pedazos y armar un pedazo y entregar una sola pieza de dato. Entonces, cuando la clase necesita desempaquetar o necesita reconstruir un dato, entonces la clase necesita un selector para ese atributo. Si no necesita hacer eso, entonces no necesita selector. ¿Ok? Bueno, ese es el detalle teórico, ¿no? Ahora vamos a la parte práctica. No les he habilitado la unidad número 3 todavía, era para que primero me escuchen la explicación y después ya le voy a habilitar. Para el día de mañana ya va a estar habilitada la unidad, la unidad número 3, la lección 1 de la unidad número 3 ya va a estar habilitada para mañana. Este código fuente no hace falta que lo copien. El código fuente yo se los voy a dejar a ustedes, ¿no? Todo el código fuente, para que ustedes lo puedan probar luego. Lo que necesito es que ustedes me atiendan acá y el código fuente, como dije, se los voy a dejar. Por ejemplo, este es el diagrama de clases. Nombre de la clase, atributos de la clase y métodos de la clase. Número 1. En el diseño no están todos los métodos de la clase. Solamente se deben escribir en el diagrama, y atención, ¿no? Porque ahí también pierden puntos. Solo tengo que escribir en el diagrama aquellos métodos que no... si todas las clases tienen métodos que estándar, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y esos no se ponen en el diagrama, porque todas las clases los tienen.
Entonces, ¿y qué métodos pongo? Bueno, esos métodos que no se suponen que tal vez no es obvio que tengan que estar ahí. ¿Cuáles son los métodos que no pongo en el diagrama? Primero, los constructores no se dibujan en el diagrama, pero se tienen que programar. No se escriben en el diagrama porque todas las clases tienen que tener un constructor. Por esa razón, en realidad hay dos motivos por los que el constructor no va en el diagrama, o mejor dicho, porque es más de uno, ¿no? Los constructores no van en el diagrama. Primer motivo, todas las clases deben tener constructor. Entonces, ¿para qué decir que va a tener algo que se supone que tiene que tener, digamos, ¿no? Primera razón. La obviedad, digamos, ¿no? La obviedad de la situación. El segundo motivo y el más importante, en realidad, la razón por la que no se hace, o sea, por la razón por la que no se escribe el método constructor o los constructores acá. Lo que pasa es que los lenguajes de programación, todos los lenguajes varían con respecto al nombre del constructor. Y eso es lo que lo va a matar, porque se supone que el diagrama es independiente del lenguaje. Ustedes ven este diagrama, no saben para qué lenguaje está hecho el diagrama. Y en realidad está hecho para todos los lenguajes habidos y por haber. Para todos los lenguajes está hecho el diagrama. Para todos los lenguajes orientado a objetos, ¿no? Tampoco este diagrama me va a servir en Pascal, digamos, ¿no? En Object Pascal, en Delphi sí, pero Pascal no. Entonces, como está hecho para todos, y tenemos un problema con el nombre. Solamente les voy a mencionar los lenguajes que más usamos ahorita. Pascal, o mejor dicho, Delphi, C++, Basic y Java. Voy a nombrar esos 4 lenguajes que son con los que la mayoría estamos trabajando acá en la facultad. En Delphi, que ustedes lo conocen, el constructor puede tener el nombre que ustedes quieran. Ustedes le pueden poner al constructor, que es un proceso, ¿no es cierto? Le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Normalmente en Delphi le ponen la palabra create como nombre del constructor, aunque ustedes pueden darle el nombre que quieran. Pero el estándar de embarcadero es create, ¿no? Y para eso tiene una palabra especial, dice constructor. Uno pone constructor al lado izquierdo y con eso le está diciendo al compilador, ¿sabe qué? Esta palabrita que viene a continuación es el nombre del constructor. Constructor, nombre del constructor. Y no necesita otra cosa porque el constructor siempre ha de ser un proceso, nunca va a ser una función, ¿no? Siempre va a ser un proceso, nunca una función, para completar. Entonces, en Delphi, el constructor puede tener el nombre que le dé la gana al implementador. Ahora, en C++ no es lo mismo. Yo no le puedo poner al constructor el nombre que a mí me dé la gana. Yo le tengo que poner exactamente el mismo nombre de la clase, ni más ni menos. Lo mismo ocurre en Java. Tengo que ponerle exactamente el mismo nombre de la clase a mi constructor. Es un proceso, o sea que voy a tener mi clase con un nombre y mis constructores con el mismo nombre. Y ya luego su lío del compilador, cómo sabe cuál es el nombre de la clase y cuál es el constructor, digamos, ¿no? Básicamente los constructores van a llevar siempre paréntesis, porque son procesos, aunque no tenga parámetros. Ahora, ahí hay una diferencia, ¿no? Entre Java y C++, que lo hace distinto a Delphi. Y si nos vamos a Basic, peor todavía, ¿no? En Basic, todas las clases, todas, tienen un solo nombre a su constructor. O sea que ese nombre funciona para la clase tiempo, para la clase fecha, para todas las clases, es el mismo nombre. ¿Se han dado cuenta? Delphi puede tener el nombre que queramos, el que nos dé la gana. Yo le puedo poner como constructor crear tiempo, o create en inglés, ¿no? O te crearás, o lo que quiera. Yo como implementador le voy a dar el nombre que a mí me dé la gana. En C++ y Java no le puedo poner el nombre que a mí me dé la gana.
tiene que llamarse igualito que el nombre de la clase. Igualito que el nombre de la clase, con sus mayúsculas y sus minúsculas, igualito. Y en Basic, todos tienen el mismo nombre, y es new. Entonces, cuando hay un proceso llamado new, es el constructor de la clase. Todas las clases tienen un constructor que se llama new. No puedo inventarme otro nombre. Entonces, por ahí se parecía a Delphi, pero no. En Delphi usted le puede poner el nombre que le dé la gana. Solo que por costumbre es create, digamos, ¿no? Una costumbre heredada de los creadores del lenguaje. Pero pueden poner. Por esa razón, imagínense, ¿qué le pongo entonces en el diagrama? Le voy a poner create, le voy a poner new, o le voy a poner el nombre de la clase. Cualquier cosa que yo le ponga ahí en el diagrama ya estaría sugiriendo el lenguaje en el que se va a programar. Pero el diagrama es independiente del lenguaje. Por eso es que los constructores no se ponen en el diagrama. Lo mismo va a pasar con el destructor. No se pone el nombre del destructor en la clase, porque también varía. En el caso de Delphi, se pone destructor y el nombre que quieran. El nombre que usted quiera le pone al destructor. En el caso de C++, es el mismo nombre del constructor o de la clase con un símbolo de negación por delante. Ese es el nombre del destructor. En Basic y en Java, lo mismo que C++. Visual Basic también tiene su estilo. Entonces, como hay variedad, lo mismo pasa. Entonces ya saben, en el diagrama no puede aparecer. Nosotros tenemos que saber que sí hay constructores, que sí hay destructor, pero en el diagrama no tiene que estar. Ahora, luego están los modificadores. Debe haber un modificador por cada atributo. Y también debería haber un selector. Recuerden que un modificador es un proceso que recibe un dato correspondiente a cada atributo y lo almacena, previa validación. Entonces, ¿por qué no van en el diagrama? Ese ya es por obviedad. Tiene que haber uno por cada uno de ellos, un modificador y también un selector por cada uno de ellos, entonces no van en el diagrama. No hace falta que estén en el diagrama. Entonces, porque además lo hacen amplio, lo estiran innecesariamente porque el programador, mejor dicho, el implementador, ya tiene que saber que tiene que programar un modificador por atributo y un selector por cada uno de ellos. Entonces, y la segunda razón por la que no se pone en el diagrama es porque el implementador le puede poner algunos nombres medio estándar. En inglés, los estándares en inglés son set hour, digamos. Set hour, set minute, set second, en inglés, digamos, ¿no? En español, poner hora, poner minuto, poner segundo. Y en el Spanglish, que hablamos mucho de los latinos, es set horas, set minutos, set segundos. O sea, la mitad español, la mitad inglés, digamos, ¿no? Más o menos algo así. Entonces, hay como una variedad por ahí. Sobre todo en América Latina aquí, no me queda claro si es poner hora o set hora. Poner minuto o set minuto, no queda. Y peor todavía en Java y en C++, las mayúsculas y las minúsculas, digamos, ¿no? Set hora todo minúscula, set hora mayúscula las primeras letras, estilo embarcadero. No digo estilo C++ porque C++ es un lenguaje y RadioStudio es un paquete que compila ese lenguaje. No se olviden que en Linux está GCC, que es el compilador para el C++ en Linux, el compilador estándar que ya viene con el sistema operativo. Windows también tiene, no Windows, Microsoft también tiene su propio C++. Entonces, puede variar, digamos, ¿no? Esa situación. Pueden variar los nombres. Entonces, mejor no ponerle. Por eso es que, a ver, ¿qué métodos no van en el diagrama? Para que se lo anoten y se acuerden. En el diagrama no van los constructores, no va el destructor, no van los modificadores ni los selectores. Esos métodos no van.
en el diagrama. Y entonces, ¿qué métodos sí van? Otros métodos que son servicios que brinda la clase, pero no es la clase como manada, sino cuando digo la clase, recuerden, los métodos es algo que puede hacer de manera individual cada objeto de la clase. Entonces, un servicio de la clase es toStr, devolver el contenido de un objeto de la clase tiempo en formato de una cadenita, ¿no? Y así como eso puedo hacer otros más, brindar otros servicios, digamos, qué sé yo, en minutos, es decir, que me devuelva la hora, toda la hora actual, pero todo es medido en minutos o en segundos, ¿no? Desde las 0 horas, cuántos segundos han transcurrido, cuántos minutos han transcurrido, hasta el momento actual, digamos, ¿no? Hasta el momento actual. Bueno, son servicios que le podemos agregar y para eso habría que anotarlo en el diagrama, ¿no? En el diagrama de la clase. Obviamente el diagrama se hace antes, luego viene la implementación. Esta es una implementación en pseudocódigo, ¿no? En pseudocódigo, donde digo que se va a llamar la clase, debe tener el mismo nombrecito que el diagrama. Fíjense, los atributos, aquí le llamamos atributos y estos son campos. Entonces los campos, yo aquí por ejemplo he usado una letra para cada dato. Podría haber puesto ABC, digamos. Y está correcto que le ponga ABC o HMS, que es más correcto todavía. No es que sea menos correcto o más correcto, sino que para programar es más fácil, ¿no? H de hora, M de minuto y S de segundo. Que si le pongo ABC, digamos, después A que era la hora o el segundo, por donde comencé primero, más o menos, ¿no? Para ayudar. Y aclarar el tipo de dato, ¿no? Pero esto es muy genérico. Repito, este es pseudocódigo. Aquí aclaro que va a haber constructor, destructor, modificador, set hora, set minuto, un modificador por cada atributo, un selector por cada atributo y, por supuesto, el método adicional. Como ven, aquí en el diagrama aparece un solo método y está correcto. Pero a la hora de programar tiene que haber varios, ¿no? Recuerden, un constructor mínimo, un destructor, un modificador por atributo y un selector por atributo. Entonces, hay hartos métodos que se programan que no necesitan estar en el diagrama. ¿Ok? Ahora sí, bueno, la clase fecha lo mismo, ¿no? El mismo análisis. Y ahora vamos a hablar de otro detalle del lenguaje de programación, ¿no? Del lenguaje de programación. Y tiene que ver con algo llamado visibilidad. La visibilidad se refiere al alcance que van a tener los elementos que se encuentran dentro de una clase, ¿no? Y hay 3 tipos de visibilidad: privado, público y protegido. Privado quiere decir que solo los miembros de la clase tienen acceso. ¿Quiénes son los miembros? Los miembros de la clase, es decir, son todos estos que están aquí. Pero ¿cuáles representan en acción? Solo los métodos, porque las variables no hacen nada, solo contienen datos nada más. Pero la variable no se guarda su dato ni entrega su dato, está ahí nomás, ¿no? Está ahí. En cambio, los métodos sí pueden hacer cosas, ahí es donde hay código, ¿no? Donde hay algoritmos. Entonces, la visibilidad y los miembros estábamos hablando, ¿no? Estos son los miembros de los que hablamos. Solo los miembros de la clase quiere decir que solo los métodos que pertenecen a la clase tienen acceso a ellos, ¿no? A las cosas que estén en privado. Entonces, como estos son campos definidos en la clase, entonces no queremos darle permiso a nadie más que a los métodos de acá. O sea, solo estos procesos y funciones son los únicos que deben tener acceso a estas variables. Es como que tienen un candado y solo ellos tienen la llave de ese candado. Solo los que son miembros de la clase tienen la llave de ese candado. Y por eso se les debe poner a los atributos en privado, para que nadie de afuera tenga acceso a esas variables. Solo los miembros de la clase, solo ellos tienen acceso a eso. Entonces, estos son atributos, aquí por eso lo puse así, atributos métodos. Sin embargo, a la hora de programar no le ponemos atributos ni métodos, digamos, ¿no? No hay eso. Lo que hay en lugar de estas palabras es la palabra que corresponde a la visibilidad. Entonces, los atributos, lo normal es que los atributos tengan nivel privado.
Entonces, por eso le ponemos ahí privado, ¿no? Private. Y a continuación, los campos, ¿no? Los campos. Normalmente es así. Esa es la visibilidad estándar que deben tener los atributos. Pero no significa que es lo único. También se le puede poner público y protegido y ya veremos después en qué situación. Público quiere decir todos. O sea, cuando digo todos, no solamente los métodos de la clase tienen acceso. Los métodos de otras clases también tienen acceso a esas cosas. Recuerden que privado quiere decir, o público, perdón, que es donde estamos ahorita, el mundo entero. Se refiere a estos procesos, los de otra clase y los del usuario también. O sea, cualquiera tiene acceso a esa cosa que esté definido como público. Por eso es que normalmente como público son los métodos, para que todo el mundo tenga acceso a ellos. Y luego viene protegido, quiere decir que solamente los miembros de la clase y los herederos de esa clase tienen acceso a esas cosas. Los herederos, algo que vamos a ver más adelante, herencia. Solo estas cosas y sus herederos de la clase son los que tienen acceso a lo que esté protegido. Por eso se dice protegido. Esto es lo normal, digamos, ¿no? Los atributos en privado, los métodos, los 4 tipos de métodos en público, los procesos de apoyo van en privado, los procesos de apoyo. A ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, quiero escribir el algoritmo Quicksort, digamos que es la clase de vector y el algoritmo es, perdón, el método se tiene que llamar ordenar. Nadie tiene por qué saber con qué algoritmo lo voy a ordenar, así que el método se va a llamar ordenar. Ahora, yo voy a programar con Quicksort. Perfecto. Ese método, ese algoritmo necesita 2 procesos, ¿no es cierto? Entonces, de repente, en el proceso ordenar, voy a escribir el cuerpo principal de Quicksort, pero que él va a llamar a otro proceso que es pivotear. Entonces, el proceso pivotear va a ir en privado, porque no tiene por qué enterarse nadie afuera de la clase que yo tengo un método pivotear. No me interesa que lo conozcan. Si me interesara que lo conozcan, por supuesto, lo pongo en público. Pero eso es un proceso de apoyo del algoritmo de Quicksort, entonces no me interesa que nadie más de afuera de la clase lo pueda usar. Entonces, eso es lo que va a ir en privado. Por eso digo ahí, los procesos de apoyo deben ir en privado, ¿no? Los procesos de apoyo como el pivotear, digamos, ¿no? En el caso de Quicksort, iba a decir el insertar, pero en la clase de vector me interesa el proceso insertar como método público, digamos. Entonces, insertar va a estar en la parte pública. Y ordenar va a ser el cuerpo del insertion sort, solo que en lugar que va a llamar a insertar. Pero ese es por una casualidad, ¿no? Porque se requiere que el algoritmo, perdón, claro, el algoritmo de insertar esté presente en la clase vector, que es un método que mete un dato de manera ordenada, digamos. El vector ya está ordenado y va a meter un dato más de manera ordenada, de manera que quede el vector ordenado. Entonces ahí me interesa que ese método sea público, a pesar de que es de apoyo es un proceso de apoyo para otro proceso, pero ese proceso de apoyo al mismo tiempo es requerido por la clase, ¿no? Como un atributo público, perdón, un método público. Y finalmente los procesos heredables, van a ir en protegido. Los heredables van a ir en protegido. Ahora vamos ya al código. Una clase en C++ se implementa en 2 archivos. Y ahí hay diferencias entre lenguajes de programación. La mayoría viene de Delphi. ¿Saben? En Delphi, una clase se implementa en un archivo. Pero ese archivo tiene 2 espacios, ¿no? Está el implementation abajo, ¿no? Y arriba interface. En el interface se define la clase y en el implementation se programan los métodos de la clase. Así es, ¿no es cierto? Tiene 2 zonas en Delphi. Resulta que en C++ esas 2 zonas se separan en 2 archivos. O sea que en 2 archivos que tienen el mismo nombre, diferente extensión.
En este caso los archivos se llaman utiempo, utiempo.h y utiempo.cpp. En el archivo H, y escúchenme bien, se pone la definición de la clase. La definición. ¿Y qué es la definición? Lo que antes estaba en el interface en Delphi. Lo que se pone en el interface en Delphi es la definición de la clase. Ahí donde están los atributos, los métodos, pero no el desarrollo, ¿no es cierto? Solo la definición. Eso que iba en el interface ahora va a ir en un archivo H. Es la definición de la clase. Y lo que antes estaba aquí abajo en el implementation, eso va a ir en un archivo CPP, ahora en C++. ¿Y qué va a ir en el CPP? La implementación de todos los métodos de la clase. Todos los métodos, ya sean públicos, privados o protegidos, ¿no? Porque ahí es donde estamos programando. ¿Okay? Por ejemplo, aquí está la definición de la clase tiempo. Está en un archivo que se va a llamar utiempo.h, el archivo, utiempo.h. Y todo este código debe estar presente. Entonces, estos son cositas ya del lenguaje, del protocolo del lenguaje, y aquí va la clase. Class, así en minúscula, el nombre que tiene que coincidir con el diagrama. Se supone que yo soy el implementador y estoy programando mirando el diagrama. Entonces, nombre de la clase igualito, con las mayúsculas y minúsculas, todo igualito como está en el diagrama. ¿De acuerdo? Luego, los atributos, ¿no? Pero aquí cuando estoy programando se llaman campos. Los campos, pero aquí no va atributos, métodos. Aquí lo que va es visibilidad. Entonces, las variables estas van a estar en privado. Nadie más que yo voy a tener acceso a esto de acá, privado. Entonces, voy a hacer una variable por cada atributo. Entonces, H, M y S, una variable para la hora, otra variable para el minuto y otra variable para el segundo. Y aquí aclaro los valores que son válidos para esas variables. De 0.23, de 0.59, de 0.59. Valores válidos para esa variable. Luego, en public van todos los demás, ¿no? Constructores, modificadores, selectores y el método adicional. Obviamente, primero, no sé si habrá métodos de apoyos. Entonces, no tengo aquí protected, o mejor dicho, no tengo aquí en privado algún método, porque todavía no sé, repito, no sé si habrá métodos de apoyo. Pero eso aparecerá luego. En el momento que aparezca, simplemente tendré que, cuando lo esté programando, que es cuando va a aparecer, voy a tener que escribirlo acá. Pero para este ejemplo no va a hacer falta. Bueno, constructores. Van a haber tres tipos de constructores. Constructor de oficio, constructor de copia y el constructor parametrizado. El de oficio no tiene parámetros, es el normal que ustedes ya saben escribir. El de copia es un constructor que tiene como parámetro un objeto de la misma clase al que le va a copiar los datos. Es decir, se va a crear un nuevo objeto a partir de otro que ya existe. Y el constructor de copia lo único que va a hacer es sacar los datos que están en este objeto que ya existe y lo va a copiar en el nuevo objeto. El constructor de copia me permite crear un clon de objeto. Un clon igualito, digamos, ¿no? Clon. Por eso es que el parámetro es un objeto de la misma clase. El tercer constructor es uno que recibe datos del usuario, pero no estoy hablando del usuario final, acuérdense, estoy hablando del usuario programador. Entonces, voy a inicializar con los datos que me pase el usuario programador. ¿Cómo me pasa él? Por parámetros, por supuesto, es la única manera que tiene. Luego viene el destructor, como dije en C++, tiene el mismo nombre de la clase, pero con el simbolito de negación por delante. Eso es como se define el destructor en este lenguaje. Cada lenguaje tiene su manera de hacerlo. Luego vienen los modificadores que siempre serán procesos. Por eso está void, y debe haber uno por cada atributo. Y set hora, set minuto, set. Yo le pongo un set por delante. Si ustedes quieren, le pueden poner hora, poner minuto, poner segundo. Entonces, uno por cada atributo. Y selector lo mismo, debería haber uno por cada uno.
Entonces este será get hora, get minuto, get segundo. Si ustedes quieren le ponen obtener hora, obtener minuto, obtener segundo. Y el tipo de dato obviamente es el tipo de dato que va a devolver como información, y aquí el tipo de dato es el tipo de dato que le vamos a mandar como información para ser almacenado y este para ser recuperado. Luego vienen las properties. Ahora sí, las properties, ¿se acuerdan? Estos son los campos, estos son los atributos. Atributos en diseño, campos a la hora de programar. Y la property lo que va a hacer es, aquí en la property son pseudo variables. Si ustedes miran, pareciera que estoy declarando una variable. Pero la palabrita property por delante dice que esto es una propiedad. O sea, que esto es solamente el nombre, pero no hay variable. O sea, no hay pedazo de memoria. No hay memoria. Ahora, esta property es como una especie de link. Va a enlazar cuando alguien quiera escribir algo en esto, porque la idea es que el programador mire el diagrama, o sea, los tres miran el diagrama. El analista, que es el que diseña el diagrama, el que lo hace. El implementador tiene que mirar el diagrama para escribir el código de la clase. Y luego está el usuario programador. Él va a mirar el diagrama porque necesita crear un objeto de esta clase y necesita tener acceso a los atributos para guardar datos y para sacar datos, digamos, ¿no? De ahí. Entonces, aquí es donde interviene el implementador y le va a decir, mire, usted tiene estas tres variables, hora, minuto, segundo, igualito como está en el diagrama. Hora, minuto, segundo, miren, igualito como en el diagrama. Solo que cuando alguien quiera guardar en esta variable, porque parece variable, se ve como variable, huele a variable, cuando alguien quiera escribir algo ahí, entonces ese dato lo voy a capturar, el que se está por guardar ahí, y se lo voy a mandar a quién. Eso es lo que digo acá, en write. Write establece que cuando alguien quiera poner un dato aquí, ese dato se va a ir de parámetro a este proceso, al modificador. Cuando alguien quiera sacar un dato de esta variable, como no es una variable, no existe la variable tal, él va a ir y se va a ejecutar lo que marcamos aquí con read, ¿no? Que va a ir a esta función. Esa función. ¿Qué tienen que tener ahora? Fíjense que aquí solo se nombra el nombre de la función y del proceso, nada más que su nombre, nada de parámetro. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que esto esté correcto? El tipo de dato de esta variable, de esta pseudo variable, tiene que ser exactamente el tipo de dato del parámetro de este proceso. ¿Se miran? El mismo tipo de dato, byte por aquí, byte por acá. Y tiene que ser el mismo tipo de dato de lo que devuelve la función. Entonces, esta función devuelve un byte. Entonces, este tipo de dato de hora tiene que coincidir con lo que devuelve la función, el selector asociado, y tiene que coincidir con el tipo de dato del parámetro del modificador. Entonces, este enlaza al modificador y al selector, y esta es la manera de especificar el enlace. Por eso hay para minuto y para segundo, cada uno al lugar que corresponde, ¿no? Al proceso que corresponde, o función. Son funciones los get, son procesos los set. Y luego tenemos el resto de los métodos, ¿no? Por ejemplo, toStr, y este es lo que sale ya del diagrama, ¿no? Entonces, así es como se hace la definición. La implementación está aquí. Esto es lo mismo para la clase. Aquí, aclaro, ¿no? Esta clase no está correctamente implementada. Está funcional, o sea, corre, pero no está correcto. La idea es que ustedes agarren este código y lo hagan bien, que lo hagan como lo hicimos acá. Miren el análisis que se hizo acá y la decisión. Que ustedes hagan algo similar. Puede ser aquí y también puede ser con estas cosas. Aquí, como dije, esto ya es funcional, ya corre, pero no está correctamente implementada. Como dice ahí, no está correctamente. Y su tarea de ustedes es implementarla correctamente en la clase. Ok, ¿cuál es su tarea de esta semana entonces? Primero, los modificadores deben validar los datos en la clase fecha. Aquí no validan, aquí están los modificadores. De hecho, no está escrito el modificador, pero corre esta clasecilla, digamos, ¿no? Entonces, ustedes tienen que escribir los modificadores que deben validar los datos de la clase fecha. Agregar un método a la clase fecha para que pueda devolver los datos en una sola cadena, que ya está en el diagrama.
implementar otro método. O sea, ustedes le van a agregar en el diagrama de la clase fecha otro método más, el que a usted se le ocurra. Y obviamente hay que programarlo. Y hay que hacer un programa demo para probar las nuevas funcionalidades, digamos, ¿no? De lo que ya está ahí. Bueno. Eso es cómo se debe implementar una clase. El código fuente de ejemplo lo tienen en la clase tiempo. Y ustedes tienen que implementarlo de acuerdo con eso, ¿de acuerdo? Y tienen que hacer lo mismo para la clase fecha. Obviamente hay que hacer un programita demo, un demo para usar. Y eso ya saben ustedes, ¿no? Ustedes han hecho un montón de veces las clases, han programado módulos para la clase cadena, la clase vector, la clase número natural, la clase archivo, ¿no? Han hecho ustedes varias clases, saben cómo se programa, solo que le estoy aclarando aquí. Y el código fuente ya se lo voy a dar de la clase tiempo. Entonces, su trabajo de ustedes es hacer un programita demo que permita crear objetitos, guardar objetitos y esas cositas, digamos, ¿no? Y eso lo vamos a ver ya, otros detalles mientras otras cosas vamos a ir aprendiendo la próxima semana. Entonces, esta semana y la próxima vamos a ver sobre cómo se tiene que implementar una clase bien hecha como debe ser, digamos, ¿no? Hoy la implementación de una clase, el estándar, lo básico. La próxima semana vamos a ver cómo se agregan otros detalles dentro de la clase para hacerla más interesante y más funcional. ¿Ok? Por esta semana solamente esto y esa sería su tarea. No es mucha la tarea, algo que pueden practicar. Y yo les recomendaría, por eso no lo he puesto como tarea, no está como tarea, no hay la tarea de esta lección. Y no la voy a poner porque tenemos examen el sábado y yo preferiría que la tarea la hagan el sábado, digamos, ¿no? Esta tarea que está enunciada ahí al final de la diapositiva. Que va a estar esta diapositiva es la que yo les voy a poner como lección. Solo que quería aclarárselos verbalmente. Ok, eso es todo por hoy día. Ya saben, la tarea disculpe, está enunciada al final. ¿Sí? Disculpe, ¿el examen más o menos cómo va a ser? Como todas las tareas que han hecho de esta unidad, de la unidad número 2. Les voy a dar algoritmos para que ustedes calculen el tiempo y tal vez algún algoritmo para que ustedes lo puedan realizar.